Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estamos en un tiempo muy especial, Roque. ¿Cómo estás, Gonzalo? Así es, tiempo muy especial. Estamos, ya viviendo la novena del Señor y la Virgen del Milagro. Nosotros estamos de nuestras casas. Vamos a tener mucho contenido generado por la producción de este programa. También vamos a tener entrevistas y también vamos a tener, Gonzalo, las novedades institucionales de nuestro querido Colegio de Abogados, porque, el Colegio de Abogados hace pocas semanas se ha vivido lo que fue la fiesta del Día del Abogado. Hemos rendido homenaje a varios colegas que han cumplido 25 y 50 años y también, sobre todo, queremos destacar en este programa, Gonzalo, en este bloque en particular, a los colegas de Joaquín B. González, porque le hemos dado reconocimiento por 25 y 20 años de ejercicio profesional. Estamos hablando, Gonzalo, de los 25 años de ejercicio profesional del doctor Pedro Brizuela, a quien se le ha entregado un diploma, como estamos viendo en las imágenes, al doctor Fernando Escobar por los 20 años de ejercicio profesional y al doctor Néstor Pérez por los 25 años de ejercicio profesional, en la emotiva ceremonia que se realizó en el Salón Cultural Municipal de la ciudad de Joaquín B. González, con las autoridades municipales, magistrados, colegas, familiares y público en general, por supuesto, siempre respetando los protocolos. Así que también se ha celebrado lo que fue la asunción, ¿no es cierto?, del Consejo Directivo del Colegio de Abogados, con la presencia de la doctora Julia Quipidor, con el prosecretario Claudio Galván, el protesorero, y también con el presidente Humberto Pedro Hugo, quien fue el que hizo la entrega de medallas y diploma. Así que, muy contentos estamos nosotros realmente de que este tipo de actividades se haya vuelto a desarrollar en el interior de nuestra provincia, Gonzalo. Roque, una buena noticia para dar, la va a explicar el doctor Pedro Humberto Burgos, presidente de la institución. Tiene que ver con la inauguración de una sala de uso exclusiva para abogados y para abogadas en la unidad carcelaria número 4, que es de mujeres exclusivamente. La posibilidad de tener esta sala implica la posibilidad de atender en un ámbito adecuado, de confidencialidad y de comodidad, a quienes están privadas de su libertad y necesitan la asistencia de un abogado. A partir de ahora hay una sala exclusiva para realizar y poder hacer esas reuniones, esas consultas y ese trato en un ambiente de confidencialidad y adecuado, ¿no? Como tiene que ser la comunicación. Excelente noticia. ¿Te parece? Compartamos la entrevista que estuvo a cargo el doctor Humberto Pedro Burgos. Venimos trabajando el año pasado con la directora, la alcaide mayor Calizaya, el ministro coronel Puleiro, el subsecretario doctor Kraus, el prefecto mayor también Guaymás, en un trabajo que nos unía en el sentido de garantizar no solamente la comunicación del abogado y la abogada litigante con su cliente en un sector donde se garantiza la cuestión sanitaria. Bueno, hoy lo hemos concretado y seguimos avanzando en trabajar para garantizar el ejercicio profesional en todos los ámbitos donde se desempeña, y uno de ellos era justamente en el contacto que merecen y que se debe respetar como derecho y garantía a las personas privadas de libertad. Hoy es un día muy especial para nosotros, es un trabajo en conjunto realizado con el Colegio de Abogados para el beneficio de las internas y de sus abogados, para que puedan tener una privacidad en cada entrevista que tienen y para que sea sobre todo eso, ¿sí? Respetando la dignidad de las personas y que puedan estar a solas con su abogado para poder hablar de sus causas, de sus temas. En primer lugar, se trabajó en forma institucional y conjunta con el Colegio de Abogados, en donde nos habían planteado la necesidad y la inquietud de que la relación entre el abogado defensor y las detenidas tenga un lugar adecuado que hasta ahora carecía. Ante esa necesidad se encaró esta obra conjunta que viene a cubrir una necesidad en donde parece nimio, pero en realidad es la forma física, esa necesidad de acercamiento físico entre el defensor o la defensora y las detenidas para poder concretar sus derechos. Así es, buena noticia realmente, Roque. Y como decíamos al principio, estamos en un tiempo muy especial para todos los salteños y tenemos algo preparado.
Tenemos algo preparado porque como todos los meses a nosotros nos gusta homenajear a los artistas salteños, ya sean artistas plásticos, ya sean escritores, poetas, músicos. En este caso, bueno, vamos con la música y una versión muy linda del grupo Canto 4, una versión mixturada, podríamos decir, del himno del Señor y el himno de la Virgen del Milagro. Son 2 minutitos, un video de excelente calidad y realmente una interpretación impresionante a capela. Se la dejamos, Gonzalo, y luego vamos a tener la famosa placa del consultorio gratuito, porque si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema legal, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre, siempre, Gonzalo? Siempre, siempre consulte con su abogado. Virgen del milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Virgen del milagro, gloria de este pueblo, en quien siempre haya todo su remedio. Señor del milagro, Cristo Redentor del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Señor del milagro, Cristo Redentor del pueblo de Salta, no apartes tu amor. Del pueblo de Salta, no apartes tu amor.
Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para tratar un fallo trascendente. Así es, Gonzalo, lo hemos tratado ya, recordamos hace un año atrás. Hace un año. Un amparo Sí. vinculado a un tema muy particular, creo que realmente ha tenido mucha repercusión en el ámbito entre los colegas. A mí particularmente me han pedido muy el fallo. interesante. Sí. Y estamos con una novedad, ya que la apelación ha llegado a la Corte de Justicia de nuestra provincia y ha ratificado el fallo, ¿no es cierto?, que había resuelto la Cámara. Está con nosotros el autor de la entelequia de este fallo. Porque recordemos siempre, bueno, los fallos los suscriben los jueces, la carátula son las partes, pero el trabajo intelectual lo realizan los abogados. Detrás de un buen fallo siempre hay una buena demanda y un abogado que ha trabajado el caso. El doctor José Ubaide, muchas gracias. ¿Cómo estás, José? Por favor, gracias a ustedes. Doctor, bueno, hemos conversado hace un año de este caso. Quisiera que nos comente cuál era lo que se debatía, porque son derechos constitucionales en juego los que estaban. Exactamente. Libertad de expresión, el derecho al honor, a la imagen. Y las redes sociales de por medio. Y las redes sociales de por medio como vehículo de utilización a los fines de agraviar, distorsionando en realidad el fin que tiene la red social. Se trataba de una imputación de un delito, de que mi cliente había matado un perro, y comenzó este acoso y este raid a través de las redes sociales. Por parte de la dueña de ese perro. Por parte de la dueña, una Público. funcionaria del Ministerio Público. Valencia Donato. Así es. Y invitando no solo en su red social, sino invitando a colectivos diferentes a los fines de que se pleguen a estas difamaciones gratuitas que se efectuaron. Ante tal situación se presentó un amparo constitucional a los fines, peticionando que se abstenga de nombrarlo en forma directa e indirecta y referirse a mi cliente. Una persona grande, ¿verdad? Grande, que tuvo que soportar en el ámbito del deporte, del tenis. En el ámbito del tenis y también como directivo de varias instituciones. El señor Washington Mardone. Y ante esta situación nos vimos obligados a interponer el amparo, que tuvo su tratamiento en la jueza actuante, llegando a un fallo favorable. Ante ¿De qué juzgado? El juzgado de cuarta del trabajo. El juzgado de cuarta del trabajo. La doctora Ávila Rich. Y un dictamen fiscal también. Y el dictamen que habría que destacarlo, que hace un sesudo, como bien dice el fallo, análisis de la cuestión traída a conocimiento, haciendo hincapié en la violación existente a los derechos personalísimos de mi cliente. Porque había desde manifestaciones en las redes ya a pintar portones. Lo interesante del caso es la cuestión, lo conversábamos en el programa donde charlamos de este tema, de las redes sociales, que son un vehículo muy valioso en la sociedad, pero hay responsabilidad en su uso, ¿verdad? Exactamente. Si lo agravia y demás, es la llamada, todo libre. Exacto, es la responsabilidad ulterior que hace referencia al estar en pugna dos derechos constitucionales, como bien manifestaste al inicio de la charla: la libertad de expresión, el honor, la dignidad misma, que a través de la Convención Americana de Derechos Humanos estableció la dignidad como inherente a la persona misma, y también nuestro Código Civil, también el nuevo Código Civil hace referencia a la dignidad también. Bueno, muy interesante el fallo, que también preveía en su momento, cuando fue resuelto por la Cámara, medidas para que exhortaciones para que se detenga, ¿no es cierto?, esta persona se abstenga de continuar causando un daño a su cliente. ¿Esto fue eficiente en este sentido la sentencia? La sentencia de la primera instancia, y al tratarse de un amparo por Constitución provincial, es ejecutoria, es de cumplimiento inmediato. A una apelada se debe cumplir. A una apelada se debe cumplir. Ante esta situación, o quizá por el propio desconocimiento de la condenada, continuó
Entonces, esta parte, ante tal situación, debió interponer una carta documento a los fines de que se abstenga y que cumpla el fallo ordenado, ¿no? Y se requirió, esta carta documento se presentó en el expediente para requerir la imposición de astreintes ante la actitud contumaz que tuvo de cumplir con el mandato judicial ordenado. Efectivamente. ¿Y la Corte sostuvo los mismos principios que se venían sosteniendo desde el fallo de primera instancia? La Corte... ¿O hace alguna innovación? No, mantiene el fallo ante la apelación de la condenada. Nosotros salimos a interponer la insuficiencia recursiva y a sostener el fallo de primera instancia. La Corte, a través del análisis formal que hace, porque es dueña y señora del recurso, establece también que la parte condenada ha efectuado discrepancias generalizadas con el juzgador, ¿no es cierto? Y no ha hecho una crítica constructiva y razonada de cada uno de los argumentos del fallo. Que es el requisito técnico que es requisito esencial, ¿no es cierto? Técnicamente no es una apelación, si es una crítica genérica y demás. Exactamente. Una mera disconformidad. Entonces, al no rebatir y no desbaratar argumentos de hecho y los fallos mismos que se han citado ahí, la Corte confirma el fallo, rechaza la apelación. Y esto viene a ser importante porque yo en la misma expresión de agravio cito el fallo Costa de Corte Nacional y Darlen de Corte Nacional, en la cual establece la protección fuerte del ciudadano común frente a estas situaciones. Claro. Entonces esto es importante destacar que cualquier ciudadano común ante esta situación, ¿no es cierto?, goza de la protección, del amparo, del ejercicio de su derecho ante restricciones arbitrarias. ¿No? Bueno, esto es fundamental, ¿no? Todas las personas que nos están viendo, todos los televidentes que están sufriendo, hayan sufrido este tipo de acoso, de agravios. Que son tan comunes, lamentablemente, ¿no? Que son muy comunes, lamentablemente, como bien decís vos, no solamente en Facebook, sino en todas las otras redes sociales. Es importante que sepan que, bueno, pueden ejercer su defensa, sus derechos, que tienen que hacerlo valer. Y bueno, que tenemos la vía del amparo, la vía expedita del amparo también, que bueno, ya tenemos un antecedente en nuestra provincia de la viabilidad, ¿no? Porque muchas veces también a veces uno se plantea siempre como abogado, por ahí los criterios de la apreciación de los tribunales son por ahí más conservadores. Pero bueno, estamos contentos de que ya la Corte lo ha ratificado. Sí, digamos un proceso urgente como es el amparo, que si bien no ha tenido un trámite muy veloz en la Corte, pues, por un año, no ha tenido la celeridad que para nosotros correspondía. Digamos que esa es una materia pendiente en la Corte, saber que los amparos los tienen que resolver rápido. Exactamente. Doctor, una pregunta, y la última de mi parte, que si me permitís, hablando en abstracto, ¿no? En general, no del caso concreto, digamos, he logrado a través del amparo que se retiren de las redes sociales los agravios que había hacia mi persona y demás. ¿Es posible luego plantear una demanda de daños y perjuicios? Sin duda. Sin duda, porque sean o no veraces las afirmaciones, ya existe el principio de reparación, porque nadie gratuitamente puede dañar a un tercero, y menos aún con las apreciaciones, las difamaciones que ha efectuado a mi cliente, que estoicamente lo ha llevado adelante a pesar, ¿no es cierto?, de los sufrimientos y padecimientos que tiene que transitar dentro del periodo de un año que tuvo a los fines de obtener una sentencia. La antipublicidad ya está aprobada por la misma sentencia. Exactamente. ¿No es cierto? El daño moral también. El daño moral se supone, no es necesario de prueba específica, es decir. Tal cual. Bueno, doctor, la verdad que muy contento realmente, felicitarlo nuevamente por muchísimas gracias. La tarea. Imagino yo, bueno, cuando llegó el caso, ponerse a estudiar
cuestiones que son realmente en muchos casos novedosas, pero también al mismo tiempo mezclarlo con los principios del derecho. Sin duda, sin duda, sin duda. Muchas gracias. Eso es. Nosotros, Gonzalo, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Y ya volvemos, ya seguimos con más Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio, nuestro último bloque, Roque, momento de noticias, novedades jurídicas. Así es, Gonzalo, nuestro querido bloque de las novedades jurídicas. Vamos a empezar con un par de noticias que realmente son del orden tanto nacional como también internacional. Lo vamos primero acá en el orden nacional. Recordemos, Gonzalo, que este domingo vamos a tener elecciones nacionales, elecciones que se caracterizan porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, todos los ciudadanos, además de ejercer nuestro derecho cívico, también debemos cuidarnos nosotros y cuidarnos a las autoridades de mesa, a los presidentes, a los fiscales. Entonces, desde la Cámara Nacional Electoral habían emitido una suerte de recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de emitir nuestro voto. No son una norma legal obligatoria, pero sí son recomendaciones para que tengamos en cuenta a la hora de ejercer nuestro voto y, como decíamos antes, también poder cuidarnos porque la pandemia sigue contagiando, hay nuevas variantes y Argentina, por supuesto que estamos más que alerta respecto a este tema. Roque, ¿y cuáles son las recomendaciones que plantea, que fija la Cámara Nacional Electoral? Bueno, acá tenemos un par de recomendaciones, por ejemplo, en la mesa de votación, se debe plantear y mantener el distanciamiento de 2 metros entre personas. Cada mesa recibirá, junto con los materiales electorales, un kit sanitario compuesto por barbijos y una sola solución sanitizante. La autoridad de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar siempre el tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene en manos y también lo que mencionamos recién respecto a la distancia. Las autoridades de mesa y los fiscales utilizarán un bolígrafo cada uno y procurar no compartirlo. Por esto se les recomienda a los electores que lleven su propia lapicera, su propio bolígrafo. Claro. Y antes de proceder al armado de la mesa, en el cuarto oscuro, las autoridades de mesa deberán extraer en primer lugar el kit sanitario, desinfectar la mesa receptora de votos y las superficies que vayan a usarse para ordenar las boletas. Una de las cuestiones que también se recomendaba y que también fueron parte inclusive de fake news, que era vinculado al sobre, ¿no? Que se recomienda, por supuesto, que el sobre no sea cerrado con saliva. Lo que se recomienda también muchas veces, después de tantas elecciones, es también no que se lo pegue con boligoma, sino simplemente que se lo cierre bien y que se lo ingrese la urna, porque corre el riesgo de que por querer abrir el sobre se pueda romper el voto. Exacto, sí. Todas las precauciones que hay que tener en cuenta. Exactamente. Para la emisión del voto, Gonzalo, antes de ingresar al cuarto oscuro, cada votante le serán desinfectadas las manos con solución sanitizante provista por el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre e indicación de la autoridad de mesa que debe evitar en lo posible entregárselo en la mano. Hay que evitar que circule tanto el papel como el bolígrafo, todo que no circule de mano en mano. Lo mismo con el troquel que se otorga para la emisión del voto. Lo ideal es dejarlo en la mesa y que lo retire el votante.
Los sobres, como decíamos, no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos, evitando tocarlos con la mano, algo que sucedía mucho, ¿no es cierto? Sí. Pasarnos el sobre, bueno, eso hay que tratar de evitarlo. Y respecto al cierre del sobre, lo que mencionamos antes, se indicará a los lectores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. Se mencionaba de que había un audio que decía el peligro de impugnar estos votos. Esto no es cierto, ya se ha desmentido y acá lo tenemos. Dentro de las medidas de prevención general pueden ingresar a la Cámara Nacional Electoral. Básicamente son las medidas que todos sabemos hace más de casi 2 años. Estamos cuidando y debemos mantener nosotros el cuidado. Pero a quien no le gustaron estas medidas de prevención, estas recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral, fue a una jueza conocida, Gonzalo, conocida por todos, que desde sus primeros años en la magistratura ha dado que hablar a todo el país. Estamos hablando de la jueza, te lo menciono completo al nombre, María Romilda Servini de Cubría. Sí, una reconocida jueza de polémica trayectoria, ¿no? Por distintos, como decías, acontecimientos que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Recordados el caso con Tato Bores, por la libertad de expresión. Que repasemos la canción, la famosa canción, veamos la canción, le pidamos a Sergio que veamos el tape con la famosa canción de la jueza Baró Burundía, no la podía mencionar. Veamos el video y explicamos pues qué fue lo que pasó allá por 1992. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía. Es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. 1992 pasó esto, Roque. Yo estaba en el secundario. Así, Gonzalo, y era jueza la doctora Servini de Cubría. Sí, ¿qué hacías en el 92? Yo creo que sí la podemos mencionar nosotros, ¿no? Sí, claro. Sí la podemos mencionar, no vamos a tener problemas. Recordemos que esa causa, Gonzalo, fue así, la jueza se enteró que en el programa de Tato Bores, que iba a salir ese fin de semana, iba a haber un sketch en el cual aparentemente le iban a mencionar a ella, y lógicamente, como era un programa cómico, ella suponía de que se iba a manchar su buen nombre, ¿no? Sí, efectivamente. Se iba a manchar su imagen, su investidura, ¿no? Que tanto a veces les gusta a algunos hacer referencia. Entonces, elevó una medida, lo que sería una suerte, ¿no es cierto?, de un amparo para evitar, una medida cautelar. Sí, efectivamente. Para evitar que salga ese programa. Que salga al aire ese programa, sí. Lo cual una suerte lo que se llama bozal legal, ¿verdad? Una cosa. Sí. Exactamente. No, recordemos que estamos hablando de 1992, de la causa del lavado de los narcodólares, o la denominada causa Yoma, en la cual, bueno, se le había puesto una multa, Gonzalo, de 60 pesos. Le había puesto la corte a su juzgado, a ella, por inacción en esta causa que era tan trascendente. Y por supuesto que la multa llamó la atención, tanto la multa, pero también más todavía llamó la atención lo irrisorio del monto. Entonces, en base a este acontecimiento era que se preparaba un sketch, como lo hacía tan tradicionalmente y con tanta categoría y nivel el excelente comediante Tato Bores. Logró, como bien decías, un bozal legal,
¿Y qué fue la reprimida de esto? Logró que todo el arco, como veíamos en el video, de distintas ideologías, de distintos medios, tanto de la música, del arte, como también del periodismo, se acercaron a Canal 13 y, bueno, cantaron esta canción, no mencionándola a ella, pero sí, lógicamente, haciendo referencia a todo el acontecimiento. Vemos cómo el arte a veces, ¿no es cierto?, en la mayoría de las veces, por supuesto, el arte trasciende todo y queda en la memoria de todos los argentinos. Así que recordar, tanto cuidarnos, Gonzalo, como este caso tan particular, Sabine Cuní, que debería tratarse en todas las universidades, en todas las facultades. Exacto. Y ese, hoy, evidentemente, hablas de recordar, pero es un fallo para olvidar, ¿no? En definitiva, un avance grosero contra la libertad de expresión, una censura previa que está prohibida por la Constitución Nacional, que está expresamente prohibida. Realmente un fallo escandaloso en esa época. Así es, Gonzalo. Y bueno, vamos a otra cuestión muy interesante que ha sucedido en España. Yo tengo entendido que esto ha sucedido más de una vez, y no solamente en España, sino en Argentina, muchas veces, también en varias partes del mundo, en el cual una joven de 19 años, actualmente tiene 19 años, pero 2 años antes, cuando tenía 17, descubrió ella que sus padres, su abuela, no compartían ningunos datos genéticos, hizo un ADN y vio que no eran familiares. Entonces, investigando, se dio cuenta que cuando ella recién había sido nacida, había sido intercambiada de padres. Entonces, ¿qué descubrimiento, no? Es decir, descubrir a los 17 años que tus padres no son tus padres. Exactamente, exactamente. Sí. Muchas veces a esa edad, ¿no? Cuando uno es adolescente, hace planteos, se reniega a los padres, se queja de todo, pero bueno, en este caso la chica tenía cierta razón y fundamentación en sus planteos. Tan es así que su abogado, estamos hablando en la localidad de Logroño, en La Rioja, al norte de España, iniciaron las investigaciones y bueno, confirmaron que efectivamente había sido cambiada ella en el año 2002 con otra bebé, en cambio entre familias, pero había sido todo por culpa del hospital de Logroño. Entonces iniciaron las acciones legales respectivas y el reclamo de esta joven es de 3,5 millones de euros, pero las autoridades sanitarias ofrecieron darle 251.000 euros, bastante menor la cifra por la que estábamos viendo. Lógicamente, el abogado va a llegar hasta las últimas instancias legales y manifestó que es una barbaridad la respuesta de las autoridades. Es sorprendente, dice él, que en el expediente se nos haya dicho que no existe relación de causalidad, que no existe daño antijurídico y que mi cliente, escuche bien esto, Gonzalo, mi cliente tiene la obligación de soportarlo. Eso fue lo que dijeron. Impresionante. Entonces, bueno, sí. Te cambiamos los de padres. Le dijeron, báncatela. Son cosas que pasan. Qué bárbaro. Bueno, renegamos mucho de la justicia salteña, de la justicia argentina, pero bueno, son cosas que suceden también en Europa, en España en este caso. Exactamente. Bueno, por supuesto, digamos, un juicio que está en trámite, reclama esa cifra. Por supuesto que las cifras nunca van a resarcir el daño que ya está efectuado, ¿no? El resarcimiento económico resarcen simbólicamente el daño, porque en definitiva no hay un valor que se pueda dar a semejante daño, ¿no?, que ha sufrido. Que no va a tener nunca reparación y no habrá millones de euros que lo puedan reparar. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a map.
como nos fuimos a España, bueno, es muy común hablar de estos tiempos de viaje, porque de a poco ya la pandemia nos está dejando viajar. Sí. Una gran cosa que uno extraña, ¿no? Sí, de hecho, tranquilamente. El fin de semana largo, y lo vemos acá en Salta, digamos, ya llegan el turismo nacional, que ansioso de llegar a Salta, y ya vemos la ciudad poblada, ¿no? De turistas que nos visitan. Una de las cosas que más miedo me daban, te confieso, Gonzalo, cuando uno viajaba, era que te pierdan la valija, claro. ¿no es cierto? Por ahí entraba, uno veía que uno dejaba la valija, ya sea en avión o en colectivo, dejaba su valija y esperaba, bueno, rezaba para que llegue bien. Sabemos muchas anécdotas de gente que su valija terminó en Hong Kong, o que nunca apareció, o que apareció todo dañada la valija. Entonces, eso realmente a todos creo que es una cuestión que nos preocupa, uno de los detalles que nos preocupa a la hora de tener que viajar. Y la cuestión difícil, Roque, si tenés que llevar un caso a la justicia es, ¿cómo pruebo el daño que sufrí? ¿Cómo pruebo lo que yo tenía en la valija y perdí? Si es justo o es injusto esos topes indemnizatorios que prevén las aerolíneas, las empresas de transporte, que te dicen, bueno, yo reconozco mi responsabilidad, pero tiene un tope. Si usted llevaba, no sé, un libro, algo muy valioso, yo no puedo responder por eso, tengo un tope. Es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? ¿Cómo probar el daño que sufrí, las cosas que perdí? Bueno, justamente tenemos un caso en el cual manifiesta que ese tope impuesto, en este caso, el monto de la indemnización estaba en la resolución 212/02 del año 2002 de la Secretaría de Transporte Nacional, ¿no es cierto?, que regula la responsabilidad de la prestadora respecto al equipaje despachado. Cuando uno dejaba su equipaje, establecía un monto, como bien decías, un tope. ¿Y qué es lo que pasó? En este caso, lo que nosotros teníamos es una persona, una mujer que había sido trasplantada de hígado, y ella en su valija llevaba la medicación que tenía que ingerir todos los días, una medicación sumamente cara por su estado de salud delicado, y esto la transformó, manifestó el abogado, planteó muy bien que, bueno, estamos hablando de una consumidora hipervulnerable, ¿no? Un concepto que ya hace bastante tiempo venimos tocando en este programa, Gonzalo, y que especial atención deben tener a la hora de relacionarse comercialmente con los consumidores hipervulnerables son las empresas. En este caso, ella manifestaba que este tope que era impuesto por esta Secretaría de Transporte era totalmente inconstitucional, y que ella reclamaba un monto cercano a los 26.000 pesos, que era el total de los montos pagados para su remedio. Y esto lo probó como, bueno, por supuesto, con documental, con los recibos, con testimoniales que acreditaban el viaje, testimoniales que acreditaban que ella era una persona trasplantada, testimoniales que acreditaban que ella consumía diariamente estos remedios, y al mismo tiempo también con pericial psicológica y psiquiátrica, demostrando cuál fue el daño, el famoso daño moral, ¿no? La gran duda de cómo efectivamente. El daño moral. Bueno, uno de ellos es las famosas pruebas pericial psicológica y psiquiátrica, y en este caso el fallo en primera instancia había optado por hacer lugar al tope de la indemnización, y tuvo que apelar, estamos hablando del Tribunal de Alzada en Córdoba. Entonces realmente celebramos estas nuevas visiones, que ya no son nuevas, son cuestiones que se vienen planteando desde hace mucho tiempo cuando hablamos de consumidores hipervulnerables. Realmente llama la atención que en primera instancia no se haya hecho lugar, y que a este consumidor hipervulnerable al mismo tiempo se le haya complicado tanto acceder a la justicia. Hablamos, Gonzalo, de 26.000 pesos, tampoco para... Era un monto que se iba a financiar la empresa. No era tan caro. Exactamente. Una pregunta. Una pregunta. Mencionaste entre las pruebas, documentos, prueba documental y testigos, digamos, que por supuesto no son la prueba directa de decir el medio con el que pruebo de que efectivamente llevaba esos medicamentos conmigo y que los perdí. Pero a partir de eso se puede deducir de que sí los llevaba. Bueno, lo que estamos exactamente, la famosa buena prueba presuncional, que en la Cámara dicen que no había tenido importancia para la jueza en primera instancia, pero sí para la Cámara, y que esa prueba era suficiente
para poder demostrar esto. Así que realmente, bueno, celebramos en este caso la cama y que en la segunda instancia en Córdoba hayan hecho lugar, y al mismo tiempo recordamos a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos que tengan las precauciones, porque recuerden que demostrar después lo que uno llevaba en el equipaje es bastante difícil y los tribunales son bastante conservadores. Exactamente, es así, Roque. Bueno, interesante el caso. Es un caso de, digamos, de aplicación para tener en cuenta el día a día, ¿no? Sí, efectivamente, pero son de circunstancias cotidianas y además viajamos a menudo y ¿qué pasa cuando perdemos la valija? Bueno, acá tenemos una respuesta que da el derecho ante una situación que se da muy a menudo. Roque, y de la provincia de Córdoba te propongo que vayamos un poquito más al sur y nos vamos a la provincia de Río Negro, una noticia que me parece digna de destacar y de conversar en este espacio. Tiene que ver con la decisión de una madre que estaba por tener a su hijo en un hospital público y los médicos le habían prescripto, digamos, que debía nacer por parto natural, mientras ella prefería que sea por cesárea y pedía que se programe su parto y que se establezca, se haga a través de una cesárea. El hospital se opuso a la decisión de la mujer, acudió a la justicia y la justicia le dio la razón. Entre otras cuestiones, primó para la justicia el principio de autodeterminación del paciente, de que la mujer adulta había resuelto cuál era la que ella consideraba la forma en la que quería que su hijo naciese, y que en definitiva no había ningún obstáculo médico o de salud que pueda afectar intereses, en este caso, de una persona por nacer, y en definitiva obligó al hospital público, estamos hablando de la provincia de Río Negro, a que se haga la intervención a través de una cesárea, el parto, a través de una cesárea. Bueno, recordemos, Gonzalo, la ley 25.929, que es la del parto humanizado. Lo hemos tocado en este programa porque hay muchas asociaciones civiles sin fines de lucro, que es lo que promueve justamente dar a conocer las distintas formas que se pueden realizar los partos y el derecho que tiene la mujer de elegir la forma que se sienta más cómoda, en la cual ella prefiere y también al mismo tiempo se sienta más segura. Es obligación de las autoridades médicas, tanto públicas como privadas, de tener que respetar la decisión de la madre. Primero, Gonzalo, recordemos el deber de informar. Efectivamente. Las distintas formas y posibilidades de desarrollar el parto en cada madre, en cada caso en particular. Y después también, bueno, respetar la decisión y trabajar para lograr respetar la decisión de la madre. Sí, una decisión tomada libremente, una madre que era su sexto hijo, no era era una madre primeriza, era su sexto hijo, y la justicia enfatiza en esta cuestión que vos recién bien marcabas, ¿no? La autodeterminación, la decisión sobre su propio cuerpo, que en definitiva no se debía tolerar una injerencia del Estado en una cuestión tan privada como es decidir cómo van a ser el hijo que se espera, ¿no? Recordemos, bueno, esto es tanto el ámbito, en esta ley se aplica en toda la República Argentina, las provincias deben adaptarse, porque recordemos que el sistema de salud pasó al ámbito y a la órbita provincial. Pero también el artículo 1 de esta ley, un gran mensaje para las obras sociales, González, que siempre se hacen oídos sordos, pareciera ser. Las obras sociales, entidades de medicina prepaga deberán brindar, dice la ley, obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporados de pleno derecho al PMO. ¿Qué es el PMO, Gonzalo? El programa médico obligatorio. Así es, el piso es lo que toda obra social, toda empresa de medicina prepaga debe ofrecer a sus afiliados, ¿verdad? Todo lo que está incluido en el PMO, en el programa médico obligatorio. Así y otro de los grandes manifestaciones, de los grandes pilares que tiene esta ley, mejor dicho, es de los derechos que tiene toda mujer, que es a ser informada, como decíamos antes, de las distintas intervenciones médicas que podrían tener lugar durante esos procesos, ¿no es cierto? Pero también a ser tratada con respeto, y esto es algo mucho que hemos escuchado, lamentablemente en muchos casos, que muchas veces los dolores que manifiestan las madres o los síntomas que manifiestan las madres muchas veces por ya sea los médicos o muchas veces por los enfermeros
no son tenidos en cuenta como debiera, ¿no es cierto? Son Exacto. menospreciados, o son como decir, bueno, son cosas que pasan, no son dolores naturales. Esto Exactamente. es fundamental, ¿no es cierto?, de que sea tratada de manera respetuosa y de modo individual y personalizado. Efectivamente, para no incurrir en lo que se llama la violencia obstétrica, ¿verdad? Un tema que hemos conversado, hemos tratado en alguna oportunidad en nuestro programa. Y lo que Así es. nos vamos nuevamente a Córdoba, porque una buena noticia. Sí, me parece muy buena noticia. Exactamente, la docta, en este caso, digamos, el ejemplo lo da porque va a implementar a partir del 15 de septiembre la oralidad en los procesos civiles. Ajá, qué buena noticia. Buena noticia. Sí. Normalmente la oralidad lo tenemos implementado en los procesos penales, se hacen las audiencias de debate de manera oral. Pero, y los procesos civiles en Salta, por lo pronto, tramitan el 89 o 90% por escrito, salvo algunas audiencias y demás, que luego se plasman en actas, pero son procesos estrictamente escritos, ¿verdad? Y es una buena noticia. Gonzalo, la importancia de la oralidad, porque hablamos y suponemos y entendemos que la oralidad lo que trae es mayor rapidez a la resolución del conflicto. No puede ser agilidad. Exacto, con la administración de justicia es lenta, una frase que nos decían siempre en Derecho Civil 1, me acuerdo, en la Universidad Nacional de Tucumán, la administración de justicia es lenta, no hay justicia posible por administrar. Luego, entonces, uno de los grandes pasos para resolver la prontitud en la sentencia, aquello que está esperando el ciudadano que se resuelva cuanto antes su situación, es el tiempo, y para mejorar los tiempos, la oralidad está demostrada que es mucho más eficaz que el papel, que lo transcripto, que lo escrito. Efectivamente, es así, la agilidad, la celeridad se gana con los procesos orales, también la posibilidad de acumular en un solo acto distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, audiencias en la que se pueden tomar las testimoniales, las confesionales, en la misma audiencia, en la misma día asignado para la audiencia. La acumulación de estos actos procesales, digamos, va a permitir que procesos ágiles y que lleguemos a sentencias dictadas en tiempo oportuno, ¿no? Porque nada vale una buena sentencia dictada, digamos, dentro de 3 o 4 años de cuando se interpuso la demanda. Y otra cuestión, Roque, para valorar de los procesos orales, es la inmediatez, ¿no? El hecho de que el juez esté cercano, conozca de primera mano lo que sucede en un expediente, ¿no? Muchas veces sucede que un expediente tramita y no le vimos la cara del juez en todo el trámite del proceso, porque no estuvo presente en las audiencias. Y Gonzalo, algo que también llama muchísimo la atención, porque pensamos que estos planteos o estos reclamos son novedosos, y no es así. Tenemos en el año 1949, fue cuando se promulgó el Código Procesal Civil de Jujuy, obra del famoso procesalista Guillermo Snopek, quien, bueno, implementó la oralidad, ¿no es cierto? Fue el primero en implementar la oralidad en el procedimiento civil, y fue, bueno, en la vecina provincia justamente de Jujuy, en la cual estamos saliendo, nuestro programa, nuestro canal está saliendo tanto para Salta como para Jujuy. Le mandamos saludos a todos nuestros vecinos de la vecina provincia de Jujuy. Y bueno, recordar, ¿no es cierto? Y también de paso homenajear al gran procesalista Guillermo Snopek, porque bueno, como vemos, siempre se mencionó que ese código fue un código de avanzada, sumamente moderno, pero lamentablemente el resto de los códigos procesales en el país no lo han sabido imitar. Y vos hablabas de la inmediatez y la rapidez, y Alberto Binder afirma que el eje central que afecta, vamos a hablar, Gonzalo, de la independencia judicial, está dado por la dependencia de los jueces de la estructura burocrática en la cual están inmersos. Mirá vos, Efectivamente, importante. La burocracia misma, y que tanto ¿no es cierto?, el procedimiento escrito ayuda tanto a que la burocracia sea omnipresente en el acceso a la justicia. Justamente, bueno, eliminando el procedimiento escrito, vamos a eliminar gran parte de esta burocracia y vamos a tener jueces más ágiles y más independientes. Y sentencias rápidas, en tiempo oportuno, que es lo que debemos ver. Así que, bueno, un ejemplo, Córdoba, efectivamente, a partir de entonces, del 15 de septiembre, de manera progresiva, Córdoba va a implementar la oralidad en los procesos civiles. Ojalá, es un tema que empiece a conversarse en Salta. Exactamente.
Y nosotros, Gonzalo, nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final. Como hemos recordado al comienzo del programa, el Señor y la Virgen de Milagro, estamos viviendo horas realmente muy conmovedoras para todos los salteños. Un milagro nuevamente muy particular, muy especial. Nosotros mandamos saludos a todos nuestros amigos, a todos nuestros televidentes, a todos los colegas, para que, bueno, pasen estas festividades salteñas en familia, recobrando fuerzas para seguir, y esperamos encontrarnos, Gonzalo, de mi parte hasta la semana que viene. Así es, feliz milagro entonces para todos, y esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, muchas gracias.